¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a estudiar una posición que está en el orden del Elo Fide entre 1600 y 1800. Es una posición en donde juegan las blancas y tienen que encontrar el mejor plan, la mejor estrategia y, como dice el título de este video, la estrategia con el caballo. Notarán que en esta posición las torres ya están, bueno, todas las piezas están desarrolladas, pero hay una pieza de las blancas que tiene o cumple una labor pasiva, una labor defensiva, y es este caballo. Este caballo solamente está defendiendo ambos puntos y puede cumplir un rol mejor en esta partida. Deben de notar también que las negras tienen un problema similar porque sus piezas, las torres están bien ubicadas, el alfil también bien ubicado. Este alfil por ahora cumple un rol defensivo. Este caballo está bien ubicado, pero al igual que las blancas, tienen un caballo que también está cumpliendo un rol defensivo y pudieran mejorar su posición. Así que ambos bandos tienen problemas con estas piezas sobre cómo desarrollarlos o cómo mejorar la actividad de ese caballo. Así que si estudiamos con detalle la estructura de peones, notaremos que las blancas tienen una casilla muy fuerte en el terreno del enemigo, y es esta casilla D5. Esta casilla es un hueco para las negras, ya que no existe peones a los lados que puedan protegerlo, ya que fueron avanzados. De la misma manera, las negras tienen una casilla muy fuerte en el terreno de las blancas y es esta. Por lo tanto, esta casilla es un hueco para las blancas y las negras tratarán de aprovecharse de esa situación. Así que vamos primero a estudiar esta posición desde el punto de vista de las blancas, ya que si tenemos una pieza que está cumpliendo una función pasiva y se puede mejorar su posición, y tomando en cuenta que existe una casilla en el territorio enemigo que las blancas pueden acceder, combinando estos dos factores podemos encontrar un buen plan. Y de seguro ya se estarán imaginando que el plan tiene que ser maniobrar con el caballo para llevarlo a esta casilla. Sí, esa es la estrategia. Eso está muy bien. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo sería esa maniobra? ¿Cómo será el camino que debe de tomar este caballo para llevarse a la casilla D5? Y existen dos opciones. Una de ellas pudiera ser devolver el caballo a la casilla B1. Que a primera vista se ve extraño desarrollar una pieza y luego llevarlo a la casilla inicial, pero tiene una idea, y es continuar con caballo C3 para luego colocarlo en la fuerte casilla D5. ¿Vale? Esa es una idea, está bien. Otra maniobra con el caballo pudiera ser llevarlo a la casilla F1, por supuesto habrá que quitar la torre, luego llevarlo a la casilla E3 y finalmente D5. Dos caminos para que el caballo tenga más actividad, pero si nosotros queremos ejecutar ese plan, lo primero que tenemos que hacer es ver si se puede ejecutar de una vez. La respuesta es no. No se puede llevar el caballo a B1 de una vez porque el caballo está cumpliendo un rol defensivo por ahora. Si movemos el caballo, perdemos el peón en E4 ya que está atacado dos veces. Así que, si nosotros tenemos un plan, una maniobra, tenemos que tomar en cuenta que si se puede ejecutar de una vez o no. Como en este caso no se puede ejecutar de una vez, pues tenemos entonces que ver qué cosa estamos dejando indefensos para poder ejecutar ese plan. Y como estamos dejando indefenso el peón en E4, la primera jugada de las blancas para que este caballo tenga una mejor casilla es entonces esta: torre F E1. Tenemos que defender primero el peón para luego ejecutar esta maniobra de caballo. Por lo tanto, en esta posición
la mejor jugada para las blancas es torre F E1. No la otra torre. La otra torre sería dudoso porque tal vez esta torre quisiera buscar actividad en la columna D o simplemente tal vez quisiera buscar cierta actividad en la misma columna A. Por ese motivo, torre F E1 es la mejor jugada de las blancas porque cumple con el objetivo de realizar esta maniobra. Y ustedes se pueden preguntar, pero Ralph, ¿el caballo no pudiera ir por este camino? Y la respuesta es no, porque a la mitad del camino, cuando el caballo ocupe esta casilla, bloquearía la actividad de la torre y las negras capturarían el peón. O sea, se estorbarían, el caballo estorbaría la defensa del peón. Por ese motivo, torre F E1 tiene que ir en conjunto con esta maniobra del caballo. Bien, ese es el plan de las blancas. Si aquí las negras intentan, por ejemplo, una jugada A6, ¿será que las blancas pueden de una vez ir por esta idea? Y la respuesta es no, porque si las blancas deciden realizar caballo B1 de una vez, las negras estarán felices de tener un peón pasado en esta posición. O sea, la naturaleza de la posición cambia completamente. No es bueno dar este tipo de contrajuego. Por lo que si las negras hacen aquí, si las negras hacen A6, lo mejor será, antes de realizar esta maniobra, buscar mantener la estructura de peones lo más estable posible, y eso lo hacemos avanzando el peón a A4, ya que si se cambia en B5 capturamos con el peón A y todavía las blancas siguen teniendo la misma idea. Aunque las negras intenten pelear por la columna A, no tiene mucho sentido porque las blancas pudieran capturar esa torre sin ningún inconveniente y las blancas ahora sí ejecutan el plan caballo B1. ¿De qué vale que una torre se coloque en A2 si las blancas al llevar el caballo en C3 expulsarán a la torre y seguirán con la misma idea de llevar el caballo a D5? ¿Sí? Mejorando pues la actividad de esta pieza que al principio estaba pasiva y ahora estará en una casilla muy fuerte, y las negras van a tener que cambiar ese caballo, pues cambiándolo con el caballo de F6 o con el alfil de B7, pero a la final las blancas obtendrían un peón pasado y protegido. O sea, es una ventaja a largo plazo. Pero bien, vamos a colocar la posición inicial nuevamente, porque si bien el plan de las blancas es el correcto, torre F E1 para esta misma maniobra, tenemos que pensar también qué harán las negras, porque el pensamiento que tienen las blancas es prácticamente el mismo pensamiento que van a tener las negras. Tienen un caballo pasivo, pueden mejorar su caballo a una mejor casilla, por lo tanto, ahora es el turno de las negras de buscar una ruta, un camino para que eso se cumpla. Y nuevamente estamos en una situación en donde las negras, para llevar el caballo a F8, tendrán que mover la torre. Supongamos que luego de esta jugada torre F1 las negras hacen torre F8. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la idea. Pues en este caso las blancas continuarán de la misma manera de maniobrar con el caballo, porque es el plan que tienen desde un principio y tienen que ser fiel a ese plan. Ok, las negras aquí, como notarán, no pueden hacer caballo F8 de una vez, porque si lo hacen estarán notando que pierden control de la casilla E5. Así que antes de realizar caballo F8 las negras estarían forzadas a realizar una jugada un poco fea, por cierto, alfil D6, solo para defender este punto. Sí, pero notarán que colocar el alfil detrás de sus peones es prácticamente como si ese alfil fuera un peón más. Extraña la jugada, pero si las negras quieren seguir con esta maniobra, pues van a tener que colocar el alfil en D6, no les queda de otra. Y por supuesto las blancas, con jugadas naturales, van a mejorar la posición del caballo que se encontraba en D2. Ahora sí,
las negras continuarán con caballo F8, siendo también fiel a su plan de llevar el caballo D4, pero nuevamente las blancas dicen, decide tú, ¿qué vas a hacer? Esta es una situación donde las negras tienen que ponerse a pensar muy bien qué van a hacer, porque si las negras deciden capturar ese fuerte caballo en D5 con el caballo de F6, pues las blancas estarán muy felices en esta posición, porque el alfil en B7 será una pieza pasiva. Esta fuerte estructura de peones neutraliza la actividad de esta pieza, y notarán que todas las piezas blancas están en buena coordinación, tienen buena actividad, y de hecho este alfil en H2 pudiera incluso tener actividad en esta diagonal en H3. Así que es una posición ya realmente delicada para las negras, y algo que ustedes también pudieran pensar: bueno, si en esta posición este alfil va a quedar pasivo, ¿por qué no mejor cambiar este alfil por el caballo? ¿Qué sucedería en este caso? ¿Cuál captura sería la mejor? Y aunque pareciera lógico capturar con el peón E, aquí se pudiera considerar capturar con el peón C. ¿Por qué? ¿Por qué, Ralph? ¿Por qué esa jugada? ¿Acaso no habías dicho que capturar con este peón permite un peón pasado? El problema para las negras es que este peón, avanzar a este peón parece ser un suicidio, porque este peón ahora va a quedar amenazada por las piezas blancas. O sea, que puede venir un torre a C1 y más adelante caballo de 2, y no se ve una manera de que las negras pudieran defender este peón de manera correcta. O sea, ese peón se va a perder. Y si las negras no avanzan el peón, pues las blancas estarán felices de maniobrar con su otro caballo para colocarlo en esta casilla C4, bloqueando un peón pasado. Y recordemos, un caballo bloqueando un peón no pierde su potencial, porque estaría mirando piezas a su alrededor. Así que esta posición también es favorable para las blancas. Y notarán que estando un peón en esta casilla evita definitivamente el plan de las negras de llevar un caballo a esta casilla. Imposible que el caballo salte, porque ahora un peón controla la casilla E6. ¿Ven cómo cambia la naturaleza de la posición de jugada en jugada? ¿Y todo por qué? Porque las negras se adelantaron primero en ejecutar el plan, la maniobra que decide prácticamente la ventaja para las blancas, gracias a pensar en cuál pieza no estaba ejerciendo una buena labor, y también dándonos cuenta de las debilidades del rival en su territorio, ¿no? O sea, prácticamente analizamos la estructura de peones, cómo lo utilizamos a nuestro favor para aprovecharnos de los huecos que existen en la posición. Mientras que las negras no pudieron aprovecharse del hueco que existía en D4, porque las blancas llegaron primero a esta casilla y el caballo en F8 nunca tuvo la opción de saltar a E6. Así que, estimados colegas, espero les haya gustado entonces esta maniobra, que por cierto siempre se las recomiendo. Busquen cuáles son las debilidades en la estructura de peones y vean cómo pueden aprovechar eso de una vez. Y bueno, espero les haya gustado entonces este video de estrategia con el caballo, nivel FIDE 1600, 1800. Regálame un pulgar arriba. Nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. No olvides visitar mi sitio web, porque allí encontrarán más contenido gratuito y educativo. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.